Listo. Lo que no recuerdo es si había salido favorable a él o a ella. Favorable a ella, porque él había ella, prestado el consentimiento, es decir, que había expresado su voluntad procreacional. Así se expresa, según la terminología del código. A ver, bueno, si llega más gente los voy admitiendo, acá los tengo al costado. Voy entonces a compartir pantalla. Doctora, también hay un caso donde el esposo había fallecido y quería la mujer, digamos, continuar o implantarse un embrión, y en ese caso creo que la justicia le dijo que no, porque él no había, digamos, no había aceptado ante esta situación de muerte. Ah, puede ser. La verdad lo desconozco, ese no lo tengo, pero sí, por supuesto. Hay que ver también si este fallo que vos mencionás era anterior a agosto del 2015, que es cuando comenzó la vigencia del nuevo código. Sí, este fue un caso del año pasado. No me acuerdo, yo lo busco y lo charlamos después, cualquier cosa por privado. Dale, y pero si digo, en esto que usted dice, la interpretación de la ley, digamos, que depende también digamos, del abogado, básicamente, de los jueces. De los jueces, bueno, que también son abogados. Sí, por supuesto. Pero bueno, esta situación donde, digamos, uno de antemano digamos, no sabe cuál va a ser la conducta. Digamos, sí, eso, claro. básicamente. Claro, no, pero se van estableciendo pautas, tiene que ver en qué jurisdicción ocurrió el caso, porque yo ya les dije, yo ya les dije que, bueno, las partes cuando están desconformes con la resolución del juez, entonces pueden recurrir, es decir, en el fuero civil es apelar, un recurso de apelación. Y la Cámara de Apelaciones es la que resuelve. Bueno, hay fallos que tienen trascendencia, porque, bueno, la Cámara de Apelaciones, por ejemplo, este fallo que yo les menciono de la Sala J de la Cámara, de acá, de la capital, ¿sí? Resolvió eso, entonces otros jueces van adoptando el mismo criterio porque consideran que es el criterio acertado, pero bueno, ustedes ya vieron lo que yo les leí respecto de las hijas del matrimonio exiliado en Venezuela, todas las reglas que establece la Corte para interpretar el espíritu de la ley de acuerdo a la discusión parlamentaria, cuáles fueron los objetivos de los legisladores cuando sancionaron esta norma, ¿cierto? Bueno, esperen que voy a sacar esto. Está grabando, ¿cierto? ¿Le figura eso? Sí. Bueno, esperen que ahora no puedo sacar esto. Sí, está grabando. Ahí está. Bueno, hoy no es mi día. Confieso, ya saben que no domino este sistema, pero los otros días me resultó tan fácil que yo terminé muy contenta. Hasta les diría feliz, que todo había salido bien, que no se me había cortado y todo eso. Hoy parece que no, que las cosas se complican sobremanera. Bueno, está en pantalla y a ver si yo puedo. Ahí está, así elimino esto. Bien, a ver en qué estábamos nosotros. En las reglas. El fallo este de la Sala J. Pero esperen que voy a ver si puedo volver atrás. Me parece que acá pasé. Nos quedamos en la diapositiva 35. Sí, todo esto lo pasamos.
acá está, la sala J, el fallo es de 2011, que yo se los mandé. Está muy bueno para leer el fallo. Y aparte en la primera parte, esto les quería aclarar, cuando yo les mando jurisprudencia, a veces les mando el fallo completo, pero como yo entiendo que es un poco tedioso, porque la primera parte de todos los fallos siempre es cuestiones formales que no interesan, hay que llegar al nudo de la cuestión, aquello que nos interesa, el nudo de la cuestión se denomina doctrina del fallo. Entonces, muchas veces van a tener que el fallo, antes de comenzar con el texto del fallo, hay citados distintos párrafos que configuran esto, la doctrina del fallo, es decir, lo que es importante tener en cuenta de lo que este tribunal o este juez dijo en ese fallo. Entonces no tienen que leer todo el fallo, si les interesa sí, pero si no ahí tienen lo importante, resumidamente. ¿Está? Prácticas médicas regladas, tratamiento de reproducción humana asistida, paternidad, maternidad, determinadas por la voluntad procreacional, con independencia del vínculo biológico. Artículo 562 del Código, y la gestación por sustitución, que fue eliminada, es decir, el conocido como alquiler de vientres, ¿sí? Fue eliminada del texto de la ley. A ver, hablamos del 562, voluntad procreacional. Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscrito en el registro de estado civil y capacidad de las personas, con independencia de quién haya aportado los gametos. ¿Está? El proyecto mencionaba también la situación de la gestación por sustitución, es decir, los alquileres de vientre. Sin embargo, esto fue eliminado cuando se sancionó el código. ¿Está? Bueno, esto lo vamos a retomar cuando veamos algunas cuestiones del derecho de familia. Prácticas médicas regladas, continuación, derecho a la información en las técnicas de reproducción asistida, surge de esos artículos que menciona, constancia sobre el tratamiento con gametos de un tercero, el legajo base para la inscripción del nacimiento. A petición del nacido a través de estas técnicas se puede: esto lo mencionamos antes, revelar la identidad del donante por razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevea la ley local. Y B, obtener datos médicos del donante si hay peligro para la salud. Es decir, son situaciones excepcionales. Lo normal, lo general, es que no se conozca. Directivas médicas anticipadas. Esto es muy importante y trascendente para la actividad de ustedes. Artículo 60, la persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandatos respecto de su salud en previsión de su propia incapacidad. Puede también designar a las personas o personas que han de ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. Es decir, yo no podría emitir una de estas directivas anticipada y dejar escrito que en caso que tenga una situación de incapacidad, ¿sí? Y que mi enfermedad sea incurable conforme al criterio de los médicos que me están asistiendo, que me estén asistiendo en ese momento, directamente me inyecten una sustancia que termine con mi vida. Por supuesto, esto está automáticamente tenido por no escrito. Algunas reflexiones finales. Flexibilización de las normas sobre capacidad de ejercicio en función de la constitucionalización del derecho privado, autonomía progresiva en el caso de los menores, ¿sí?
Bueno, es una especie de síntesis de lo que hemos estado viendo, pero que vamos a seguir con el tema de la capacidad. Regulación de los derechos personalísimos en general, incorporación de normativa con vigencia nacional de derechos trascendentes relativos a la salud. Y regulación de prácticas vinculadas a la salud, especialmente relevantes, controversiales, con fijación de requisitos mínimos. Es decir, en el nuevo texto del Código Civil y Comercial, habrán advertido entonces que hay muchas normas relacionadas con la actividad de los médicos, y con los derechos del paciente y de las personas. Así que bueno, vamos a quitar este PowerPoint. Y voy a seguir con otro PowerPoint que también les mandé. Y bueno, cuando terminamos este periodo de Zoom, esperen que admito a alguien. Continuaremos la semana que viene. Ay, Dios mío. La clase de mañana. Ustedes tienen este Power, ¿cierto? Sí, sí. Bueno. Tenemos 3 que mandó en un mail. Claro, sí, sí, sí. Esto es continuar, pero yo quiero que queden algunas pautas más explayadas. Y esto en este Power lo vamos a tener, pero solo relacionado con la capacidad, incapacidad, capacidad de ejercicio. La ley 27.044 es la que sancionó en el año 2014 la incorporación al bloque de constitucionalidad de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. A ver, el modelo social, rápidamente, vamos a ir, leo salteando, es el que entiende que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas ni científicas, sino en gran medida sociales. Desde esta filosofía, el punto de inicio es que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que el resto de las personas, pero siempre desde la valoración y el respeto de la diferencia. Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con la asunción de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos y aspira a potenciar el respeto por la dignidad, la igualdad, la libertad personal, propiciando la inclusión social. Bien. Y por otro lado apunta a la autonomía de la persona con discapacidad para decidir respecto de su propia vida, para lo cual debe eliminarse cualquier tipo de barrera a los fines de brindar una adecuada equiparación de oportunidades. Vamos a sortear las primeras diapositivas que establece cuáles son las normas internacionales que han dado pie a esto que finalmente incorpora el Código Civil y Comercial. Esto total ustedes lo tienen escrito, habla del bloque de constitucionalidad que ustedes ya conocen, la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales con jerarquía. A ver, se trata del derecho convencional, porque son todas convenciones, pero decimos en general derecho constitucional, son todos el bloque de constitucionalidad. Protección constitucional de los derechos humanos de todas las personas, aquel artículo 75, inciso 22, ahí tienen todos los instrumentos que fueron aprobados por el Congreso con jerarquía constitucional. Abajo de todo fue agregado, porque la reforma es del año 94, y esto es posterior a ese año, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con aquella ley de la primera diapositiva 27.044 del año 2014, que lo incorpora con jerarquía constitucional. Recuerden que aparte de esta Convención de las Personas con Discapacidad, los otros dos tratados incorporados también con posterioridad al 94, con jerarquía del bloque de constitucionalidad, son la de la imprescriptibilidad
de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, ¿sí? Y me falta uno. Bueno, ya me lo voy a acordar. Habría que agregarlos en esta diapositiva. Bueno, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ahí tienen el propósito, esto no hace falta que lo lea, lo tienen allí escrito, no es difícil de interpretar. El respeto, dice esta convención, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. El reconocimiento jurídico de la personalidad, el reconocimiento de la personalidad jurídica. Acá las obligaciones que asumen los estados, partes de la convención, respecto de las personas con discapacidad, que tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, y bueno, ahí desarrolla algunas pautas que entonces, como estas normas tienen jerarquía constitucional, debió el Código Civil y Comercial en 2015, sin poder ser de otra manera, incorporar en su normativa. Los apoyos de los que hablamos ya deben respetar los derechos y voluntad y preferencia de las personas con discapacidad y nunca deben consistir en decidir por ellas. Las personas con discapacidad pueden escoger uno o más personas de apoyo, lo que les mencioné antes, así que avanzo. Los apoyos, hay que ver la intensidad del apoyo que se ha de prestar, variará notablemente de una persona a otra debido a la diversidad de las personas con discapacidad. En todo momento, incluso en situaciones de crisis, deben respetarse la autonomía individual y la capacidad de las personas con discapacidad de adoptar decisiones. Siempre tengan presente, y esto es muy importante, que las personas en favor de quienes se ha establecido toda esta normativa, van a ser parte en el juicio, ¿sí? Y van a ser oídas por el juez. Fundamentos de elevación del proyecto de Código Civil y Comercial. Cuerpo jurídico cuya base radica en el derecho internacional de los derechos humanos, se receta la constitucionalización del derecho privado y establece una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado. Esta decisión se ve claramente en casi todos los campos, entre ellos en relación a las personas con discapacidad mental o intelectual. Principios generales acorde a los postulados convencionales. Esto no lo leo, lo tienen ustedes, lo pueden leer, también es muy clara la enumeración. Esto sí lo quiero que lo tengan presente porque es bien gráfico, cómo establece el Código Civil y Comercial, cuáles son las jerarquías, las posibilidades. Por un lado, en el artículo 22 tenemos a las personas con capacidad, ¿sí? Con capacidad restringida en el artículo 32, con incapacidad, que son los casos excepcionales, los vamos a ver, aquellas personas que de ninguna manera pueden interactuar con el mundo, ¿sí? Entonces a estas se les va a nombrar un curador, mientras que a las personas con capacidad restringida se les va a nombrar un apoyo o varios apoyos. Y por último, en el 48, el pródigo, que es inhabilitado, ¿sí? Y que ya les dije que esto venía del Código Civil de Vélez en su artículo 152 bis. Vamos a ver en qué condiciones. La representación, 100 del Código Civil. Regla general, las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes los derechos que no pueden ejercer por sí. La enumeración, son representantes de las personas con capacidad restringida, él o los apoyos designados, cuando conforme a la sentencia estos tengan representación para determinados actos. De las personas incapaces, en los términos del último párrafo del 32, el curador que se les nombre. Estos son los que no pueden interactuar de por ningún medio. El artículo 32, entonces, nos habla persona con capacidad restringida y con incapacidad. Disculpen que voy un poco ligero,
porque ya tengo terror de que esto se nos corte, igual lo retomamos mañana, pero si quieren interrumpirme, por favor, díganmelo, por algo, ¿sí? El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona. El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de las personas protegidas. Es decir, esto quiere decir que el apoyo no es que va a ser lo que él quiera, ¿sí? Aquello para lo cual el juez lo autorizó, por supuesto, sino que siempre va a tener que escuchar a la persona que representa, ¿sí? Y respetar su voluntad. Por excepción, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyo resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Ah, bueno, porque a mí, se me borraron todas las fotitos de ustedes, y entonces no sé si hablo sola o me están escuchando. Y en este caso el curador sí puede tomar las decisiones por su cuenta. Claro, porque en ese caso se trata de una persona que de ninguna manera puede manifestar su voluntad. Claro, claro. ¿Sí? Pero son los casos extremos, ¿sí? Y además vamos a ver más adelante, en otras diapositivas, que la sentencia del juez siempre tiene carácter provisorio. En un máximo de 3 años tiene que revisarla. ¿Se dan cuenta? Porque bueno, la situación de la persona que tiene determinada afección, que sufre determinada patología, puede modificarse con el tiempo. Entonces esto merece revisación permanente, ¿sí? Además, el control, un control interdisciplinario que, bueno, va a hacer que el juez de repente amplíe las decisiones que tiene que tomar, que puede tomar la persona con capacidad restringida a través del apoyo que le designó el juez, lo amplíe o la reduzca. ¿Se dan cuenta? Los actos. Y lo mismo respecto del incapaz. Bueno, ya sabemos que hay patologías que es raro que vayan a recuperar algo de capacidad, ¿cierto? Pero bueno, todo puede ser. Restricción de la capacidad para determinados actos. El mayor de 13 años. Este es un resumen de lo que establecía el que recién leímos del artículo 32. Se restringe la capacidad para determinados actos. Los mayores de 13 años que sufren una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, más que sea de suficiente entidad, esta alteración o adicción, más el ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Esto es una síntesis de los requisitos. Incapacidad y curador. Persona absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo y medio o formato adecuado y que por ello necesita representación, en este caso el curador. Doc, afuera hay gente esperando. Esperen porque no sé por qué me desapareció la posibilidad. Ay, Dios. Doctora, ¿Sí? acá el tema de la incapacidad con el diagnóstico de incapacidad. Te escucho. Hola. Lo hace
Esperen que El doy ingreso. médico, Sí, decime, por favor. ¿Se interrumpe? ¿Me están escuchando? Sí, pero no se escuchó la pregunta, doctora. Quédese tranquila, Claro, no se claro, escuchó. porque me parece que el problema es de la alumna que estaba... A ver, ahí dice reiniciar audio. ¿Quién hablaba? Bueno, no sabemos. No me dijo el nombre. Me parece que Espinosa. Fernanda Espinosa hizo la pregunta, pero no se escuchó. Claro, acá está. Me dice Fernanda Espinosa, pero no está silenciada, ¿eh? A ver si... No, no sé. Me parece que es un problema de ella, entonces. Si los demás me escuchan y yo los escucho a ustedes. Sí, sí, se escucha. A ver, vamos a volver al Power entonces. Bueno, cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? El curador, institución mediante la cual una o más personas son designadas de modo excepcional como representantes legales de aquellas personas mayores de 13 años que se encuentren totalmente imposibilitadas de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyo resulte ineficaz. A ver. Clases de curatela, el artículo 139, la designación, la general es designación de curador por la propia persona ante una eventual pérdida de discernimiento, ¿se acuerdan? Directivas médicas anticipadas. La curatela dada por los padres, designan los padres un curador para su hijo presuntamente incapaz o en un futuro incapaz, y la curatela dada por el juez a falta de esas previsiones. En este caso, el juez designa al cónyuge, al conviviente, a los hijos, a los padres, hermanos. El requisito es que tengan idoneidad moral y económica. Designación mediante directivas anticipadas, el derecho de todo ser humano a decidir, a disponer sobre su vida, su persona y sus bienes para el futuro ante una eventual pérdida de su discernimiento. Las funciones del curador: cuidar a la persona declarada incapaz, cuidar los bienes de la persona declarada incapaz y tratar que recupere su salud. Quedan 10 minutos, me avisa Zoom. ¿Ustedes ven bien estas diapositivas o quieren que las ponga yo en tamaño grande? No, se ve bien. Bueno, entonces sigo así porque me es más fácil cuando quiero recuperar, a ver si hay una persona que quiera entrar y todo eso. Los pródigos de los que les hablé antes, artículo 48, pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. Es decir, es aquel que imprudentemente dilapida. La acción solo corresponde al cónyuge conviviente y a los ascendientes y descendientes, no así al propio posible pródigo. Él no puede decir, señor juez, yo no me controlo en los gastos y no quiero perjudicar a mi familia, entonces le pido que me dicte una sentencia, me declare esta prodigalidad y entonces me designe un apoyo. No. Los eventuales perjudicados tienen que pedirlo. Designación de apoyo que lo asista en los actos de disposición entre vivos y en todos los que fije el juez. A ver, esos actos de disposición son los que, por ejemplo, la venta de los inmuebles, hipotecar un inmueble, prendar el auto, etcétera, ¿sí? Por oposición a los actos de administración, que sería, por ejemplo, alquilar el inmueble. Para esto no, ¿sí? Y entre vivos, porque no es de última voluntad, o sea, los actos entre vivos o los otros por testamento.
El proceso, incapacidad y capacidad restringida. ¿Cómo es el proceso? Los legitimados son el propio interesado, no en el caso de incapacidad, que es aquel que no puede interactuar de ninguna manera. En este caso, los que tienen algún tipo de limitación. El cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado. Los parientes dentro del 4º grado, si fueran por afinidad, dentro del 2º grado. Ahora les explico esto. Y el Ministerio Público. 2 cosas les quiero explicar. Los parientes, a ver, ¿cómo fijamos los grados? A ver, yo con mi hermano y yo somos parientes, obviamente, por consanguinidad, desde ya. ¿Cómo sé en qué grado estoy respecto de mi hermano? Tengo que subir, partiendo de mí, al tronco común, que serían mis padres. Esto es 1 grado, ¿sí? Y bajar a mi hermano, que sería otro grado. O sea que los hermanos entre sí son parientes colaterales por consanguinidad en 2º grado, ¿sí? ¿Qué pasa con un primo hermano? Soy 4º grado, porque entonces tengo que subir, partiendo de mí, a mi madre, a mi abuelo, mi madre o mi padre, ¿no? A mi abuelo, ¿sí? Y bajar a mi tío y a mi primo hermano. Entonces son 4 los grados en ese caso, también parientes colaterales por consanguinidad, son primos hermanos, ¿sí? Por afinidad son aquellos parientes que los tengo por haberme casado. O sea, si yo soy soltero, no tengo parientes por afinidad, dentro del 2º grado. O sea que es más limitada la capacidad de que peticionen el proceso por incapacidad o por capacidad restringida. Mi cuñado, hasta mi cuñado puede hacerlo, pero no podrían también mis suegros, ¿sí? Porque serían 1º grado por afinidad, ¿eh? Pero más allá, no. ¿Se dan cuenta? Y lo otro, ¿les quedó claro esto del parentesco? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Creí que ya se me había cortado y no me di cuenta. No, ya le tengo terror a esto. Mañana voy a tratar el otro sistema a ver si logramos no tener que interrumpir a cada rato. Lo otro que yo les quería explicar es esto del Ministerio Público. A ver, en los procesos judiciales, depende de qué fuero hablemos, ¿sí? Pero esto se trata del fuero civil, obviamente. Interviene el Ministerio Público, que es, en este caso, el asesor de menores e incapaces, ¿sí? Son funcionarios que conforman el Ministerio Público, pero el Ministerio Público también tiene otros funcionarios, que son los fiscales en el fuero penal. Por ejemplo, fiscales actúan en un proceso laboral, porque yo les dije que el derecho laboral, si bien es un derecho privado, tiene muchas características de derecho público. Entonces, el fiscal, que siempre representa a la sociedad, bien claro están los casos penales, ¿cierto?, en los delitos de acción pública, pero en el fuero laboral también interviene un fiscal que representa a la sociedad. Y en el fuero penal también tienen el defensor de pobres y ausentes, el defensor oficial. No, perdón. ¿sí? Me parece que hay gente que se le cortó y quiere entrar. Ay, bueno, espérenme. A ver. Qué difícil esto, ¿eh? ¿Cómo nos han complicado la vida, chicos, esto de la paz? Los chinos nos complicaron la vida, la verdad es esa. Pero ¿por qué no me aparecen? Ahí, admitir. Esto era bárbaro presencial, les aseguro. No nos hubiera pasado todo esto, pero bueno, tal vez muchos de ustedes, seguramente muchos de ustedes no podrían estar en el aula, ¿eh? Así que todo tiene sus ventajas y desventajas. Cualquier cosa avísenme. Entonces, esto es lo que les quería decir. Ministerio Público se compone por un fiscal, los fiscales, los asesores de menores incapaces, los defensores oficiales. Y depende en qué fuero nos encontremos, ¿sí?,
van a actuar los tres, van a actuar uno de ellos o dos de ellos. ¿Está? Bien. El proceso, la intervención del interesado, sí, por supuesto, porque es parte, lo dije desde el principio, el juez debe escuchar a la persona presuntamente incapaz o con capacidad restringida, y puede aportar todas las pruebas para su defensa. ¿Quién es juez competente? El juez del domicilio de la persona o el juez del lugar de internación, para el caso que haya una internación, y ahora vamos a ver en la próxima lámina en qué caso se puede internar. Obligación de proveerle un abogado que lo represente, ¿sí? Y defienda sus intereses, y quien solicitó la declaración va a aportar toda clase de pruebas también, ¿sí? Medidas cautelares, sí, por supuesto, aquellas medidas provisorias durante el proceso, recuerden siempre medidas cautelares, en el fuero civil un embargo, en el fuero penal una prisión preventiva. En este caso también pueden adoptarse medidas cautelares. El contenido de la sentencia nos va a hablar del diagnóstico y pronóstico, la época en que la situación se manifestó, los recursos personales, familiares y sociales existentes de la persona, ¿no? Del presuntamente incapaz o con capacidad restringida. Régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. Y para expedirse es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario. El alcance de la sentencia. Si se llega a cortar ya no lo vamos a retomar hoy, lo retomamos mañana, chicos, pero falta muy poquito de esto. Alcance de la sentencia debe determinar la extensión y alcance de la restricción y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible. Escucho ruido, por favor, si silencian sus micrófonos. Asimismo, debe designar una o más personas de apoyo o curadores de acuerdo a lo establecido en el artículo 32. Chicos, si silencian, por favor. Ya estamos terminando. Esto es importante, que lo sepan y que lo recuerden. A ver. Registración de la sentencia. La sentencia debe ser inscripta en el registro de estado civil y capacidad de las personas y se debe dejar constancia al margen del acta de nacimiento. Esto es muy importante, ¿sí?